la maestra Nayeli Rosas y me llena de alegría estar aquí en esta nueva sesión de Aprende en Casa 2 de la asignatura Formación Cívica y Ética para segundo grado. Hoy estará conmigo la maestra Michelle Cameras. Gracias, Nayeli. Esperemos que se encuentren bien y que aprovechen esta sesión para continuar adquiriendo aprendizajes significativos que enriquezcan su formación personal y académica. Antes de comenzar, me gustaría recordarles que hay que mantener las medidas para evitar riesgos de contagio, tales como el uso de cubrebocas, el lavado constante de manos con agua y jabón, evitar tocarse la cara y, en la medida de lo posible, evitar salir de casa. Esto es importante para cuidarse y cuidar a sus familiares. En esta sesión trataremos el tema ¿por qué es importante analizar críticamente la información? Para ello, explicaremos en qué consiste el análisis crítico de la información, cuál es la importancia y utilidad de este tipo de análisis para la toma de decisiones en aspectos o temas que resulten de interés para ustedes, tales como la sexualidad, la participación, las situaciones de riesgo más frecuentes entre las y los adolescentes, entre otros tópicos que sean de su inquietud. Asimismo, se examinará qué es la toma de decisiones y su relación con el análisis crítico de la información. También se describirá qué es la autonomía y su vínculo con la toma de decisiones. El propósito es que reconozcan cómo el análisis crítico de la información permite tomar decisiones para dar respuestas a sus inquietudes e intereses como adolescentes. Seguramente en las distintas sesiones de las asignaturas que cursan, así como en diversas actividades independientes a la escuela, les han pedido o han tenido que analizar información, pero se han preguntado qué implica analizar o bien cómo se analiza la información para tomar decisiones con relación con su rutina diaria, cómo decidir qué ropa ponerse, qué comer, qué actividades realizar durante el día, a dónde ir o por el contrario, decidir no salir, entre otras muchas. Es necesario apoyarse en determinada información. Sin embargo, si tienen que decidir acerca de la escuela donde quieren estudiar, saliendo de la secundaria, si deben de ir o no a una fiesta, si deben hacer o no caso a sus amigas, amigos o conocidos en probar sustancias nocivas, alcohol o cigarro, o qué riesgos se enfrentan en caso de que estén pensando en tener relaciones sexuales. ¿Bastará solo con tener información y analizarla? ¿Qué piensan? Así es, Michelle. Disponer de información y analizarla de manera crítica también contribuye a tomar mejores decisiones a favor de un proyecto de vida. Para ello, comencemos con el siguiente fragmento audiovisual, en el cual explicaremos el papel de la información en la toma de decisiones. ¿Qué papel juega la información en la toma de decisiones? Bueno, la información es un aspecto fundamental en la toma de decisiones, pero a mí me gustaría aclarar dos cosas. Primero, como chavas, es importante buscar información antes de tomar una decisión, pero también hay que saber discriminar el tipo de información que uno tiene. Por ejemplo, ustedes ven temas muy importantes como sexualidad, adicciones, salud reproductiva, etcétera. Entonces, sus decisiones tienen que estar enfocadas a partir de la información, pero también hay páginas amarillistas, hay información sesgada, información moralista. Entonces, es importante que se informen. En el video se precisa el papel de la información en la toma de decisiones. No obstante, es necesario que previamente se busque en fuentes que sean confiables, tales como instituciones académicas, dependencias gubernamentales u organismos respaldados científicamente. De esta manera, una vez que se cuente con una información, se procede a su análisis, pero este tiene que ser crítico. Para comprender estos conceptos, los invitamos a ver el siguiente esquema.
La información es el conjunto de datos o conocimientos considerados novedosos o relevantes para un receptor en específico, para enterarse sobre un tema o reducir su incertidumbre. El análisis consiste en el estudio detallado de un aspecto, separado en partes, para examinar sus elementos, funciones y relaciones. Mientras tanto, el análisis crítico consiste en evaluar un planteamiento o una propuesta mediante razonamientos, argumentos o explicaciones. A partir de los siguientes ejemplos, analicen cada situación que se plantea y piensen a qué concepto hace referencia, es decir, si tiene que ver con la definición de información, análisis o análisis crítico. Escuchen con atención cada caso. De acuerdo con mis intereses, capacidades y potencialidades, he considerado estudiar ingeniería en mecatrónica. Las y los adolescentes enfrentan distintas situaciones de riesgo. A. Embarazos no deseados. B. Infecciones de transmisión sexual. C. Tabaquismo. D. Alcoholismo y otras más. Pero, ¿afectan por igual a mujeres y a hombres? No sé qué es la resiliencia y tampoco entiendo por qué dicen que es una capacidad que debemos desarrollar para enfrentar las situaciones generadas por la pandemia. Ah, pero justo acabo de encontrar un artículo que lo explica con mucha claridad. ¿Lograron relacionar los casos expuestos con los conceptos antes mencionados? Seguramente sí, y lo hicieron muy bien. Para corroborarlo, veamos la siguiente diapositiva. El caso de la persona que ha decidido estudiar una ingeniería en mecatrónica tiene relación con el análisis crítico, ya que ha evaluado una propuesta mediante el razonamiento. La explicación y la pregunta respecto a las situaciones de riesgo que enfrentan las y los adolescentes se relacionan con el análisis, porque se está estudiando a detalle un fenómeno social y, además, está tratado de establecer relaciones a partir de la pregunta. En cuanto a la persona que quiere informarse sobre la resiliencia y su importancia, tiene que ver con el concepto de información, ya que está recurriendo a datos o conocimientos que le ayuden a entender lo relacionado a este tema. Como pudieron corroborarlo, los tres conceptos están estrechamente vinculados. No obstante, para tomar decisiones es necesario llegar al análisis crítico. Esta capacidad también proporciona los elementos necesarios para emitir opiniones constructivas, sopesar las opciones hasta llegar a decidir qué hacer. Para relacionar lo que hemos comentado hasta el momento con la toma de decisiones, les invitamos a ver el siguiente fragmento. Por la importancia que tienen, conviene dedicar un tiempo a algunas decisiones antes de elegir la mejor. Piensa en más de una alternativa posible e investiga al respecto. Organiza la información que obtengas para que puedas tener elementos que te permitan compararlas y analizarlas. Evalúa los pros y contras, es decir, las consecuencias de elegir una u otra. Piensa en lo que quieres, en tus objetivos o en la meta que deseas alcanzar. Mientras más estudies tus posibilidades, más seguridad tendrás al tomar tu decisión. De esta manera, lo anterior tiene que ver con los tres conceptos que se explicaron: información, análisis y análisis crítico. Aquí quiero resaltar que si bien estos tres términos los hemos tratado como conceptos, en la práctica la información es considerada un insumo o un elemento muy útil que proporciona datos respecto a algo que queremos conocer.
también es concebida como un componente para tomar buenas decisiones. El análisis y el análisis crítico son capacidades que desarrollamos a lo largo de nuestra vida, aunque en la cotidianidad se traduce en acciones específicas. Al decir que el análisis implica estudiar detalladamente algo o cuando se menciona que el análisis crítico es evaluar un planteamiento o situaciones. Entonces es cuando hablamos de acciones. Tienes razón, Nayeli. De ahí la importancia de referirnos a ello no solo como conceptos. Ahora profundicemos en qué es la toma de decisiones. La toma de decisiones es una serie de procesamientos de la información que realiza nuestra mente para formar estrategias necesarias para vivir la vida diaria. Es decir, se trata de un proceso. Así es. Además, cabe destacar que las decisiones en general constan de 3 etapas. El reconocimiento de una necesidad, sensación de insatisfacción con uno mismo, sensación de vacío o necesidad. La decisión de cambiar para llenar el vacío o la necesidad. La dedicación consciente para implementar la decisión. Por lo tanto, la toma de decisiones no solo es lo que queremos hacer, sino que concuerda con lo que se debe hacer en beneficio de nuestro desarrollo personal. Nayeli, esto significa entonces que al tomar una decisión no solo debemos elegir la opción u opciones que queremos, sino también la que más nos conviene, porque le dan forma, por decirlo de este modo, a nuestro futuro y son como una guía para lograr tener éxito. Esto incluso a pesar de las presiones que podamos tener. Por eso, quiero insistir a las y los estudiantes que es muy importante recurrir a información y analizarla en forma crítica para valorar cuáles son las mejores opciones que respondan a sus inquietudes, dudas o lo que pretenden realizar en lo que concierne a los distintos ámbitos de su vida. Para dar un ejemplo de lo que acabamos de explicar, vean o presten atención a la siguiente situación en la explicación al respecto. Pues yo la decisión que tomé fue seguir estudiando, porque para mí el estudio es algo muy importante en la vida y yo me quiero superar porque quiero ser doctora y para ayudar a la gente. La decisión importante que yo tomé fue la de trabajar y ayudar con las labores domésticas para estar bien como familia y estar unidos. La reflexión es una de las bases para tomar decisiones libres y responsables. De este modo, podemos formarnos una opinión personal y tomar decisiones libremente, pensando en lo que es mejor no solo para nosotros, sino también para los demás. Con base en lo que hemos explicado, ¿qué tendrían que hacer ustedes para tomar una decisión si estuvieran en el caso de la joven y el joven del video? Los dos tomaron una decisión, la cual guiará la vida de cada uno. De ahí la importancia de llevar a cabo este proceso. Ahora bien, antes de tomar una decisión, se recomienda seguir una serie de pasos, o dicho de otro modo, seguir un proceso. Al respecto, les invitamos a ver o escuchar el siguiente fragmento. Les sugiero que tomen nota de las ideas importantes. Recuerda que es importante tener información para tomar decisiones. Busca en 3 o 4 fuentes diferentes, compáralas y analízalas. Ten cuidado de no abrumarte y saturarte de información. Todos los días elegimos. Aquí te damos 6 consejos para tomar decisiones. 1. Confía en los hechos y ten en cuenta tus valores para decidir. 2. Evita considerar demasiado las opiniones ajenas. Escúchalas, pero haz una evaluación de ellas. 3. Piensa en las decisiones importantes que tomaste en el pasado. ¿Qué impacto han tenido en tu vida actual? De igual forma, las decisiones que tomes ahora tendrán repercusiones en tu futuro. 4.
investiga en fuentes confiables. Si usas recursos de Internet, confirma que sean sitios universitarios, gubernamentales o respaldados por una institución profesional. 5. Si necesitas una opinión acerca de aspectos como tu salud, busca que sea de profesionales. 6. Intenta ser objetivo. Si buscas o seleccionas la información que respalda una intuición, quizás solo te ayude a justificar una decisión tomada desde el sentimiento o la percepción. Ahora, estás casi listo para tomar decisiones fundamentadas. En ocasiones, no tenemos presente que existen ventajas y desventajas en las opciones que hay ante nosotros. Es importante considerarlas y evaluarlas al momento de decidir. De esta manera, podremos elegir la que más contribuya a nuestro bienestar, o replantearlas y buscar otras alternativas que convengan más a nuestros objetivos. Como apreciaron, la toma de decisiones tiene como punto de partida el disponer de información, aunque tampoco hay que saturarse. A partir de ahí, se puede seguir una serie de pasos que se relacionan con el proceso de toma de decisiones. ¿Recuerdan cuáles son? Retomemos esos pasos. Observen el siguiente esquema. Se mencionaron 6 pasos, los cuales son: confiar en los hechos y tomar en cuenta sus valores, priorizar las opiniones propias y evitar que influyan considerablemente las opiniones ajenas. Esto no quiere decir que no las tomen en cuenta. Sin embargo, tienen que evaluarlas. Consideren las decisiones que han tomado en el pasado y cuáles han sido su impacto en su vida. Investiguen en fuentes confiables. Buscar el apoyo de un profesional, si así lo consideran. Ser objetiva u objetivo. Esto quiere decir que deben evitar basarse en intuiciones o justificar ciertas decisiones de las cuales no están convencidas o convencidos. ¿Qué les parece si, para aplicar lo que hemos explicado, realizamos una breve actividad? Escuchen el siguiente caso y piensen cómo aplicarían los pasos que mencionamos si estuvieran en una situación similar, lo cual implicaría tomar decisiones que repercutirían en su futuro. También pueden pensar en que se trata de su mejor amigo o amiga y les pide apoyo para tomar una decisión. Adela es novia de Felipe y lo quiere mucho. Nunca había conocido a alguien así. Se quieren tanto que han pensado en irse a vivir juntos cuando terminen la telesecundaria. A Adela eso le preocupa, pues quiere entrar al bachillerato que acaban de abrir cerca en su comunidad. Ninguna mujer de su familia lo ha hecho, y para ella es importante. Pero Felipe le ha dicho que las dos cosas no son posibles, por lo que ella tendría que dejar la escuela y él empezar a trabajar. Adela no quiere perder a Felipe por ningún motivo. ¿Ustedes qué harían si este fuera su caso? O si Adela fuera su mejor amiga. ¿Qué le propondrían para poder decidir qué hacer? Con base en lo que hemos visto, escriban algunas ideas al respecto. ¿Qué les parece si, en lo que ustedes piensan, en algunas respuestas, Nayeli nos comparte su opinión? Sí, con mucho gusto. Lo importante es lo que Adela considere que es mejor para su desarrollo personal, no solo viéndolo a corto plazo, sino quizá en un futuro que le convenga más. Para ello, tendría que apoyarse en información acerca de qué implicaría vivir una vida de pareja o también qué estudios son los que desea realizar y si la modalidad de estudio le permite trabajar a la vez. Analizar qué decisión está más acorde a lo que ella quiere y también podría pensar en la posibilidad de posponer el irse a vivir con Felipe. Esto es, darse un tiempo para examinar si esto es lo que ella realmente quiere y también conocerse más. Como pueden darse cuenta, tomar decisiones implica tener en cuenta muchos aspectos y en ocasiones pueden resultar complejo. Sin embargo, a lo largo de la sesión
hemos visto diferentes estrategias que les pueden ayudar a definir qué hacer. Para ver de qué manera puede influir las situaciones u opiniones externas, presten atención al siguiente fragmento audiovisual y tomen nota de lo que consideren significativo para ustedes. Aunque una decisión esté bien analizada, no siempre trae los resultados que se esperan. En ocasiones, cuando debemos tomar una decisión importante, nos sentimos presionados por las expectativas que alguien más tiene de nosotros. Reconoce esas presiones. Sé consciente de lo que los demás esperan de ti, pero asegúrate de ser realista y no determines tu decisión buscando complacer a los demás. Recuerda que tú eres quien toma la decisión, serás el responsable de ella y vivirás las consecuencias de haberla elegido. Como se explicó en uno de los 6 pasos para tomar decisiones, es importante escuchar esas opiniones, pero es necesario evaluarlas para evitar que esos puntos de vista o ideas determinen sus decisiones, ya que ustedes tendrían que asumir las consecuencias de una decisión que no quieren. Así es, Nayeli. Es importante enfatizar otro aspecto estrechamente ligado a la toma de decisiones: la autonomía. La autonomía es definida como la regulación de la conducta por normas que surgen del propio individuo. Expresar la capacidad para darse normas a uno mismo, sin influencia de presiones externas o internas. Ser autónomo o autónoma implica decidir conscientemente qué reglas son las que guiarán su comportamiento. Esta autonomía es cada vez mayor debido a las responsabilidades que debemos asumir en nuestro actuar como proceso para la toma de decisiones. Hay elementos que contribuyen en la constitución de la autonomía, tales como la voluntad, la libertad y la autoestima. De esta manera, la autonomía también da pautas o nos orienta para tomar decisiones relativas a nuestra vida, pero bajo ciertas reglas y normas que una o uno mismo está dispuesto a asumir. Para complementar en relación con la autonomía, veamos el siguiente video. En determinado momento debemos ser capaces de tomar decisiones difíciles por cuenta propia, con base en principios éticos, derechos y valores morales, así como asumir las consecuencias de nuestros actos. No porque sea socialmente correcto o lo que se debe hacer, sino porque lo queremos hacer. Al lograr esto, podemos decir que hemos alcanzado la autonomía moral. La autonomía moral es la facultad de una persona para actuar según sus valores éticos, independientemente de la opinión o el deseo de alguien más. Se trata de un proceso por el que todas las personas pasamos, pero cada una lo vive de forma distinta y alcanzamos esta madurez en diferente momento. En el video se hace referencia a la autonomía moral. Sin embargo, esta acepción tiene que ver precisamente con las reglas y las normas que consideramos que deben regir nuestro actuar y la toma de decisiones. Es así que al emplear la autonomía tenemos la libertad de optar por lo que más nos convenga en favor de nuestro bienestar y desarrollo, con base en valores éticos. Hemos llegado a la recta final de esta sesión, por lo tanto, hagamos una breve recapitulación. Se explicaron algunos elementos y capacidades necesarias para la toma de decisiones. Se examinó qué es la información, el análisis y el análisis crítico. Asimismo, se describió qué es la toma de decisiones y cómo la información y el análisis crítico contribuyen a determinar nuestras decisiones. También se hizo referencia a una serie de pasos y estrategias que permiten determinar qué decisiones debemos tomar, acorde a nuestras inquietudes e intereses, en favor de nuestro desarrollo personal. Finalmente, se explicó qué es la autonomía, entendida como la capacidad de autorregulación de la conducta, mediante una serie de reglas y normas que se están dispuestas o dispuestos a asumir, y cómo éstas favorecen a la toma de decisiones. Fue un gusto.
compartir este espacio con ustedes. Recuerden aplicar estos conocimientos a su vida diaria y a los nuevos retos que se les vayan presentando. Agradezco la compañía de la maestra Michelle en esta sesión de Aprende en Casa 2. Aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Les invito a que continúen aprovechando esta ventana y, por supuesto, a que sigamos adelante en este ciclo escolar. ¡Hasta la próxima!